El diario conductual. Bueno, señores, muchas gracias por asistir a esta videoconferencia que nos va a dar el señor Alan Barja. Va a exponer un artículo científico en torno al surgimiento evolutivo del origen de los patrones fijos de conducta, que son patrones que se heredan, pues son patrones que tienen un origen innato. Bien, entonces ya enseguida los voy a pasar directamente con él y él va a empezar con su presentación. Bueno, Buenas noches a todos, espero que estén teniendo una muy buena noche. Gracias por asistir a esta pequeña exposición. Hoy les quería hablar sobre los orígenes conductuales de las respuestas filogénicas y hábitos ontogénicos. Este trabajo es de un artículo de Stallman y Listen del año 2024. Y bueno, en general, Stallman y Listen proponen que los hábitos operantes y las respuestas filogénicas pueden explicarse mediante un mismo principio de selección por consecuencias. Argumentan que las conductas rígidas como los instintos y los hábitos pudieron haberse originado a partir de repertorios conductuales inicialmente flexibles, que se volvieron más automáticos debido a la estabilidad de las condiciones ambientales. Este enfoque, conocido como plasticidad primero, sugiere que la variabilidad de la conducta es un requisito para la posterior fijación de las respuestas. La idea de que este comportamiento puede ser moldeado en diferentes escalas temporales, se alinea con la teoría de Skinner de la selección funcional y también con el seleccionismo darwiniano. Este es un pequeño índice sobre los subtemas que vamos a ver: los orígenes conductuales de los instintos, la conducta innata como producto de la selección de consecuencias, las respuestas pavlovianas condicionadas, la conducta operante y la formación de hábitos. Para empezar, una pequeña definición sobre lo que es la filogenia y la ontogenia. La filogenia se refiere a la evolución del comportamiento a través de las generaciones, moldeada por la selección natural. Este proceso selecciona conductas que favorecen la supervivencia y la reproducción de los organismos en su entorno, haciendo que algunos comportamientos se fijen en la especie y se transmitan genéticamente. Ontogenia. La ontogenia se refiere a cómo el comportamiento de un individuo se moldea a lo largo de su vida a través de la experiencia y el aprendizaje. En este nivel, la selección por consecuencias actúa mediante el reforzamiento operante y el condicionamiento pavloviano, permitiendo que el organismo adapte su conducta a las exigencias del ambiente. Los autores presentan el problema central del artículo: ¿cómo se desarrollan respuestas inflexibles a partir de repertorios inicialmente flexibles? En otras palabras, ¿cómo es posible que un comportamiento que comenzó siendo variable y dependiente del contexto se vuelva rígido automáticamente? Tradicionalmente se ha considerado que los instintos y los hábitos son procesos separados. Los instintos serían el resultado de la evolución filogenética, mientras que los hábitos surgirían a partir del aprendizaje individual. ¿Todos me escuchan bien? sí, yo te Sí, escucho ok. bien. Ok. Stallman y Listen en 2024 proponen que ambos fenómenos pueden explicarse a través de un mismo mecanismo de selección. Se relacionan la selección darwiniana con el seleccionismo funcional de Skinner en la formación del comportamiento. En la evolución, los comportamientos que aumentan la supervivencia se fijan genéticamente, mientras que el aprendizaje operante, las respuestas que han sido reforzadas repetidamente pueden convertirse en hábitos automáticamente. Esta propuesta se relaciona con el modelo de la selección por consecuencias de Skinner en su artículo Filogenia y ontogenia de la conducta de 1966, quien argumentó que la conducta no es un producto meramente autónomo o proveniente de una mente o un producto representacionalista. El origen conductual de los instintos, una breve historia. La psicología conductual ha intentado explicar la evolución del comportamiento en términos de selección por consecuencias.
Skinner propuso que el comportamiento es moldeado por contingencias ambientales a lo largo de las generaciones, lo que vendría a ser la filogenia, y dentro de la vida de un individuo, lo que vendría a ser la ontogenia. Stallman y Lisen aplican esta idea para analizar el origen de los comportamientos innatos. Según esta perspectiva, un comportamiento no es rígido desde su origen, sino que puede haber pasado por una fase de plasticidad antes de estabilizarse. Este proceso se conoce en biología evolutiva como asimilación genética, donde una conducta aprendida, puede volverse una predisposición heredada si proporciona ventajas adaptativas. Este fenómeno ha sido observado en diferentes especies y refuerza la idea de que la variabilidad conductual puede ser un requisito para la fijación de comportamientos a nivel filogenético. Más adelante, en Phylogeny and Ontogeny of Behavior de 1966, Skinner examinó los diversos orígenes del comportamiento adaptativo, estableciendo paralelismos entre la selección natural darwiniana de 1859 y el reforzamiento en el comportamiento operante. Un ejemplo ilustrativo es el comportamiento de los perros al girar sobre sí mismos antes de acostarse. Skinner sugirió que esta conducta podría haber comenzado como un comportamiento operante, el cual fue reforzado por la comodidad que proporcionaba al crear un lecho más adecuado. Si este comportamiento no ofrecía ventajas filogénicas, su probabilidad de ser aprendido no cambiaría a lo largo de generaciones. Sin embargo, si al girar antes de acostarse los perros obtenían beneficios adaptativos como evitar parásitos, mejorar la visibilidad ante depredadores o facilitar un escape rápido, entonces aquellos individuos con mayor predisposición a aprender esta conducta tendrían más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Un ejemplo importante también es la domesticación de los caninos, los cuales se acercaron al humano consiguiendo mayor seguridad, fuente de alimento, cobijo y cariño. Con el tiempo, este comportamiento pudo haberse vuelto tan fácil de aprender que eventualmente apareció sin necesidad de un reforzamiento externo, convirtiéndose en una respuesta instintiva. Skinner concluyó que las contingencias ontogénicas pueden moldear la topografía de respuestas heredadas, sugiriendo que algunos comportamientos instintivos podrían haber surgido a partir de conductas aprendidas en generaciones anteriores. La idea de que en biología evolutiva una herencia genética de características adquiridas usualmente se ha rebatido mucho, se ha discutido mucho y se ha rechazado desde la biología evolutiva a grandes rasgos. Históricamente se ha asociado con el lamarquismo, una teoría desacreditada por la biología moderna. Sin embargo, Skinner no proponía un mecanismo lamarquiano, sino que sugiere que la plasticidad conductual en los ancestros pudo influir en la evolución de respuestas instintivas a través de procesos no lamarquianos, como la asimilación genética y la canalización genética, ambas propuestas por Waddington en 1953. Este comportamiento del canino acercarse a los seres humanos fue primeramente operante, pero poco a poco se fue convirtiendo en filogénico, donde el perro que se ha domesticado en la antigüedad hasta ahora ha alcanzado un tal nivel de dependencia del ser humano que le es muy difícil sobrevivir sin el cuidado de él. Darwin, en 1892, también consideró que los instintos podrían derivar de comportamientos ancestrales. Sin embargo, de esta manera, Skinner también está cerca, podríamos decir que llegaron a conclusiones similares en ámbitos de selección o niveles de estudio diferentes. Los comportamientos inicialmente moldeados por la selección operante en la ontogenia pueden, bajo ciertas condiciones, volverse patrones de acción fija en la ontogenia. La selección por consecuencias. Siguiendo la tradición skinneriana, los autores argumentan que el comportamiento es un producto de 3 niveles de selección. En la filogenia, la evolución selecciona patrones de comportamiento que favorecen la supervivencia de la especie. En el nivel ontogénico, el aprendizaje operante moldea el repertorio conductual del individuo en función de sus consecuencias. Finalmente, en el nivel cultural, ciertos comportamientos pueden transmitirse socialmente y estabilizarse en grupos humanos.
Este modelo fue desarrollado por Skinner, quien enfatizó que la selección de respuestas ocurre en distintos marcos temporales, pero sigue el mismo principio básico. Stallman y Lissing sostienen que los hábitos pueden verse como una forma de selección conductual en nivel ontogénico, del mismo modo que los instintos reflejan una selección a nivel filogénico. Los autores recalcan mucho lo que ellos llaman como plasticidad primero. El concepto de plasticidad primero sostiene que los comportamientos instintivos pudieron haber surgido a partir de repertorios conductuales inicialmente flexibles. Esta idea es similar al efecto Baldwin, que sugiere que un comportamiento aprendido puede volverse genéticamente predispuesto si proporciona ventajas adaptativas. La plasticidad de la conducta es un requisito en la evolución de respuestas más automáticas. En este sentido, Stallman y Lissing argumentan que la plasticidad de la conducta es un requisito para la evolución de respuestas automáticas. También me serví de una tesis doctoral de la doctora Álvarez Duque en Neurociencia y Biología del Comportamiento, que explica que la neuroplasticidad permite la automatización de respuestas a medida que ciertas conexiones cerebrales se consolidan. Para que ocurra el efecto Baldwin se requieren tres componentes esenciales. Primero, la plasticidad conductual ontogénica debe estar relacionada con la aptitud biológica. Segundo, deben existir factores hereditarios que contribuyan a este comportamiento inicialmente plástico. Tercero, estos factores genéticos deben proliferar a lo largo de generaciones mediante la selección darwiniana. Después de este proceso, dicho comportamiento puede considerarse como preparado, tal como mencionan los autores. Para que un comportamiento esté preparado, tiene que haber pasado por el mismo proceso de selección que pasarían por un mecanismo darwiniano. Todo el marco argumental del artículo se centra en cómo las consecuencias moldean tanto la conducta como las aptitudes biológicas. El comportamiento innato como un producto de la selección de consecuencias. Los autores sugieren, o sostienen, mejor dicho, que ciertos comportamientos que hoy consideramos innatos podrían haber surgido como respuestas aprendidas que fueron estabilizadas a lo largo de generaciones. Este planteamiento se basa en el concepto de la canalización genética, que explica cómo una conducta puede volverse progresivamente menos dependiente del aprendizaje individual a medida que se consolida en la especie. Skinner menciona que el condicionamiento operante puede producir respuestas automáticas cuando las contingencias ambientales son constantes, lo que sugiere un proceso análogo a la evolución de los instintos. Respuestas condicionadas pavlovianas. Stallman y Lissing argumentan que este proceso pudo haber evolucionado porque permite a los organismos anticipar eventos y responder de manera adaptativa. Como puede ver en esta pequeña ilustración que les armé, podemos ver cómo mediante el condicionamiento pavloviano un ciervo o un animal cualquiera relaciona que un animal ha pisado una rama, relaciona el sonido de la rama con el peligro. Puede ser por dos opciones: por su experiencia ontogénica, porque en su experiencia, en su vida, puede ser que un animal haya roto una rama al caminar mientras lo acechaba y después de ese suceso viene la agresión. Y el animal que sobreviva a esto se va a dar cuenta de que cuando alguien lo está acechando, es posible de que rompa una rama y eso lo va a alertar. Este comportamiento pudo haber sido moldeado contingencialmente de manera progresiva, generacionalmente, y hoy en día los ciervos, sin que hayan tenido una experiencia de estas, puedan reaccionar de la misma manera. La tesis de Álvarez Duque explica que la evolución del sistema nervioso ha permitido la integración de respuestas condicionadas como parte de un sistema de regulación conductual más complejo. Históricamente, el condicionamiento pavloviano ha sido considerado como un mecanismo de aprendizaje fundamental. En este sentido, el condicionamiento pavloviano no es solo un proceso de aprendizaje individual, sino que pudo haber desempeñado un papel en la evolución del comportamiento. El comportamiento operante y la formación de hábitos.
Una conducta operante inicialmente flexible puede volverse automática si se repite en condiciones estables. Los autores explican que la formación de hábitos en el aprendizaje operante sigue un patrón similar a la evolución de los instintos. Los hábitos se caracterizan por ser insensibles a la devaluación del reforzador, lo que significa que la conducta persiste incluso cuando la consecuencia deja de ser relevante. Skinner señala que la repetición bajo contingencias estables reduce la variabilidad conductual, lo que explica por qué ciertas respuestas aprendidas pueden volverse rígidas con el tiempo. Conclusiones. Stallman y Listen concluye que los hábitos operantes y las respuestas filogénicas pueden entenderse dentro del mismo marco de selección por consecuencias. Stallman y Listen argumentan que la evolución y el aprendizaje comparten mecanismos similares en la fijación de respuestas y que los hábitos pueden verse como una forma de evolución conductual en el nivel ontogénico. Este enfoque refuerza la idea de que la conducta, más que ser innata o aprendida, es el producto de un proceso de selección que opera en distintas escalas temporales. Este enfoque también refuerza la idea de que el análisis conductual puede explicar la evolución del comportamiento sin necesidad de recurrir a constructos mentalistas o representacionales. Bueno, eso sería todo. Ha sido una exposición bastante corta porque el artículo en sí es corto, pero creo que es muy rico, tiene mucha información muy buena. Y en la bibliografía primero tenemos a Stallman y Listen, que es el artículo que hemos expuesto, y para reforzar las ideas de Stallman y Listen me he servido del artículo de Phylogeny and Ontogeny of Behavior de Skinner y la tesis doctoral de Albert S. Duque. Eso sería todo. Bien, listo, Alan, muchas gracias por tu exposición. Bueno, en cuanto a esta, yo debo decir que, bueno, tú primero seleccionaste tu artículo, yo leí el abstract de él, la verdad creo que lo voy a terminar de leer completo, porque a raíz de eso, claro, yo no me había puesto a pensar con detenimiento estas conductas que pueden llegar incluso a ser reflexivas, cómo pueden moldearse a través de este tipo de contingencias, ¿no? Y de consecuencias. Y desde el momento en que yo pensé a pensar en eso, como que me explotó la cabeza porque ya no me había sentado detenidamente a considerarlo. Pero claro, yo no sé si tú recuerdas que hace poco estábamos hablando en uno de los grupos del reflejo de succión y yo dije, jue madre, claro, esto fue, o sea, no lo había considerado nunca, pero esto es, incluso yo lo consideraría dentro del marco del refuerzo de la conducta adjuntiva, ¿no? Lo que es en sí el reflejo de succión, digamos, teniendo en cuenta como si la secreción de la sustancia nutritiva por parte de la madre, en este caso un mamífero, pues es una cosa como si fuera del entorno, ¿no? Pero visto desde la perspectiva del organismo, uno puede considerarlo como refuerzo de conducta adjuntiva y puedes imaginar cómo se moldeó la conducta. Entonces es supremamente interesante. Adicional a eso, pues debo decirle a los que están aquí participando en nuestra primera exposición, que creo que, si no estoy mal, estamos 17 conectados. Estamos buscando pues expositores para diversos tipos de artículos. Todo este material pues lo vamos a estar subiendo poco a poco a nuestro canal de YouTube y pues iremos mejorándolo cada vez que hagamos una exposición de estas. Yo supongo que iremos aumentando, digamos, conjuntamente nuestro nivel. Otras preguntas, otras cosas que te tenía que quería anotar con referencia a tu exposición. Yo estaba considerando precisamente con lo que te decía que habíamos hablado en los grupos y con referencia a lo que dijiste ahorita, que indudablemente el fenómeno tiene que tener una relevancia que a mí me parece que no se ha tenido lo suficientemente en cuenta en el marco teórico de la evolución, sobre todo en las explosiones radiativas que suceden posteriores a extinciones masivas, ¿no? La Tierra ya ha pasado por varias extinciones masivas, parece que estamos cerca de pasar por otra y no hemos querido hacer caso, pero ya ha pasado por varias extinciones masivas, y sin este tipo de fenómenos, pues las explosiones radiativas no podrían ser posibles, porque se desocupan los nichos. Claro. Y tiene que haber una plasticidad conductual en términos de sustrato
filogenético, pongámoslo así, para que se puedan dar. No sé si alguien de los participantes tenga alguna pregunta para Alan, entendió bien el tema, o necesita de pronto alguna aclaración, porfa. No sé si, creo que necesitan levantar la mano para poder hacer sus preguntas, pero no sé si en este momento todos me escuchen pues correctamente. Sí, alguien si tiene una pregunta, Sí, aquí está el Camilo. señor Camilo preguntando, permítanme. Ah, bien, aquí ya estoy viendo. Entonces, espérenme aquí cómo les doy. Aquí ya, creo que aquí cómo les habilito el micrófono. A ver, bajar la mano de todo el mundo. No sé, creo que Camilo ahí ya puede hablar. Sí, prendo su micrófono, claro que sí. Ahí ya. Sí, buenas noches. Sí, ¿cómo ¿Cómo estás, estás, Camilo? Camilo? Cuéntanos. Pues una pregunta, pero en específico a señor Felipe, Ujú. respecto a lo que dijo el experimento de los chocolates. Creo que en parte eh, eh, puedo estar un poco como identificado. Camilo, no, no se te escucha claro, Camilo. Yo no te escucho claro. Alan, ¿si lo oyes bien? Eh, qué pena, es que me están entrando una llamada telefónica importante. Ya vuelvo. Bueno, listo, dale. Oye, por ahí estaba Diana también levantando la mano. Diana, si quieres procede y haz tu pregunta. Sí, gracias. Bueno, es con respecto al efecto Baldwin. Creo que en general como que toda la exposición, bueno, espero no haber entendido mal, va con base en que los factores hereditarios y de alguna forma pues biológicos tienen que ver con con la conducta en general, ¿no? Y, por ejemplo, en la parte del efecto Baldwin, no entendí muy bien el tercer punto que era el importante para este efecto, pero al menos, por ejemplo, cuando decían de la plasticidad conductual ontogénica, que deben existir factores hereditarios que contribuyan al comportamiento. Entonces, a lo que va todo esto es que al final de todo es ¿cómo decirlo? O sea, las conductas tienen una base biológica y obviamente pues con base en eso se van desarrollando, es decir, que van a presentar mayor o menor sensibilidad y de ahí se van a presentar las conductas. En realidad, el efecto Baldwin lo que sugiere es que, bueno, hay una base biológica en el comportamiento, que en este caso el efecto Baldwin está más que nada enfocado hacia la memoria genética, hacia la memoria evolutiva. Okay. Y para que este comportamiento se vuelva, digamos, biológico, entre comillas, pero en realidad el término adecuado es filogenético, tiene que haber pasado por un proceso de selección en el que haya una plasticidad tal de manera conductual para que se refuerce paulatinamente, progresivamente, en las generaciones sucesivas del organismo que ha desarrollado ese comportamiento y que este comportamiento ha sido beneficio para el organismo y ha generado una ventaja evolutiva y sobre todo adaptativa, lo que le permite al organismo sobrevivir o reproducirse. Okay. Para que eso suceda, tiene que estar genéticamente predispuesto de manera en la que al organismo le funcionó, a sus descendientes le ha funcionado también y este comportamiento se ha replicado de manera generacional hasta que conforma ya parte de su repertorio conductual de la especie. Como por ejemplo el ejemplo que dábamos en los perritos, que ellos inicialmente no tenemos forma de comprobar, digamos, de que ellos hayan aprendido a girar encima de su cama antes de echarse. Pero lo que sugieren los autores es que estos perritos han logrado adaptarse a su ambiente en la manera en la que pueden evitar depredadores, pueden tener una mejor visión, pueden evitar parásitos y estar más cómodos también. Y este comportamiento ha sido tan beneficioso para ellos de que se ha repetido, puede ser primeramente por ontogenia, por aprendizaje, por imitación, pero
se ha repetido tanto a lo largo de los años, de miles de años, que se ha convertido en parte de su repertorio conductual específico, o sea, de la especie. De esta forma, hoy vemos que un perrito que, por ejemplo, se ha criado solo y no ha tenido contacto con sus padres, que lo hemos adoptado temprano, digamos, vamos a ver que el perrito se echa en su cama y comienza a dar vueltitas. Entonces, podemos sugerir de que este comportamiento ha sido reforzado en sus ancestros, de manera progresiva y de manera en la que él no tiene que aprender a realizar ese comportamiento, simplemente ya es una respuesta innata. Gracias. Bien, ¿sí te quedó claro, Diana? Sí, muchas gracias. Bien, muchísimas Ha vuelto gracias Camilo. por tu participación. Ahí volvió. Muchas gracias, Diana. Sí, ya volví, ya todo bien. Listo, Y bueno, Camilo. la pregunta y bueno, la cuestión respecto al experimento que mencionaba ahí el señor Felipe, durante mi vida hubo una situación de pequeño que le encuentro mucha similitud y creo que puede como pues darse muy bien el ejemplo. Y es que, por ejemplo, yo de niño, hasta que los 3 4 años, mi mamá tenía problemas para alejarme del seno. Yo no quería, por así decirlo, dejarlo. Entonces, ¿cuál fue la forma que encontraron de alejarme de eso, por así decirlo? Es como asustarme con cosas, por ejemplo, de que me acercaban, decirlo, suena muy extraño la verdad, pero fue la única forma que encontraron de alejarme de eso, por así decirlo. Fue como acercarme pescados así muertos al seno y yo asustarme, por así decirlo. Entonces, y yo lo que hacía era soltar el seno. Y así varias veces en secuencia hasta que lo dejé. Y creo que se relaciona mucho con el experimento de las bananas con el agua fría. En cómo yo, por ejemplo, o mi mamá hizo eso, pero con los pescados, de que me lo acercaban hasta asustarme cuando yo estaba, por así decirlo, mamando. Entonces lo que hacía era alejarme y se fue repitiendo y repitiendo hasta que lo dejé por completo. Entonces creo que es la pregunta, que lo veo yo que está muy relacionado y pues que en este caso soy yo el ejemplo. Bien. No sé si qué tan... ¿Qué piensas, Alan? Cuéntale a Camilo qué piensas tú de su pregunta. Yo lo estaba relacionando mucho con el experimento del pequeño Albert de Watson, la verdad. Se me hacía muy parecido, muy parecido. Creo que, o sea, este tipo de condicionamiento aversivo se relaciona más con la ontogenia en este caso. El bebé, al ser castigado, realmente se podría decir que es un castigo positivo. Cada vez que se acerca al seno de su madre y la madre ya no quiere que el niño le siga lactando, perdón, me estaban llamando. Si la madre ya no quiere de que el bebé se siga acercando a su seno, siga lactando, va a ir castigándolo poco a poco hasta que el niño deje esa conducta. En el caso ya de que sea algo transmitido hacia las generaciones posteriores, se podría ver tal vez de manera hipotética una reducción en la respuesta de los niños de querer lactar, de querer obtener ese alimento, digamos. Claro, Pero creo que tendría que haber un grupo que vaya aprendiendo ontogénicamente. Sí. Es que todo esto se da, Camilo, en un marco grupal. O sea, tiene que haber porque tiene que haber un grupo que esté, digamos, culturalmente, entre comillas, manteniendo las conductas que ontogénicamente se han dado para que haya tiempo suficiente para que la selección, digamos, para que haya un proceso selectivo de conductas que por aproximación sucesiva, digámoslo así, aunque ese término no está así muy bien aplicado, pero por aproximación sucesiva se vayan acercando, digamos, morfológica y funcionalmente a la conducta que ha aprendido el grupo. No sé si me estoy haciendo entender. Creo que sí, o sea, a lo que se refiere es que, por ejemplo, esta conducta, este castigo positivo, como lo llamaba Alan,
no sea individual de un solo individuo, sino que sea en general de un grupo y que lo vaya aprendiendo. Sí, claro, porque Por si no, ejemplo, no hay tiempo suficiente para que se mantenga la conducta. Señor. todos los individuos para que se vaya modificando. Sí, Es exacto. eso lo que... Yo te puedo poner otro ejemplo, Camilo. Vamos a hacer el caso, hablar del caso de la domesticación canina, ¿sí? Bueno, obviamente los animales salvajes tienden a ser muy esquivos con el humano, ¿cierto? Por cierto, señor Rodrigo, ahorita que terminemos con el señor Camilo, ya puedes seguir tú, bueno. Pero entonces, lo que se considera que pasó, porque esto es paleobiología y solamente podemos como presumir lo que realmente sucedió, porque no tenemos así mucha evidencia al respecto, es que originalmente había unos individuos que de la especie lupina, es decir, lobos, que se acercaban, digamos, eran menos huidizos con el hombre, ¿cierto? Entonces iban por detrás de donde iban los grupos humanos, como alimentándose de sus residuos, de lo que iban dejando los humanos ahí producto de su caza, ¿cierto? Entonces un individuo aprendió del otro esa cosa y digamos a un nivel grupal esa conducta se fue manteniendo, ¿cierto? Con el tiempo los lobos que genéticamente tenían umbrales de activación más altos, es decir, que eran menos subidizos, se fueron casi que seleccionando solos, ¿sí? Para cada vez estar más cerca de los humanos, y eso fue lo que permitió su domesticación. Entonces ahí puedes ver un ejemplo claro, es decir, una conducta aprendida en un principio, digamos que un individuo aprendió que los humanos no eran tan peligrosos, no le tiraban, digamos, lanzas, ¿sí? Los demás individuos aprendieron eso, que a cierta distancia estaban más o menos seguros y que podían aprovecharse de los desperdicios de la especie humana, ¿sí? Y poco a poco, a medida que iban pasando las generaciones que habían aprendido esa conducta, ¿sí? Unos de otros, se iban seleccionando los individuos que eran un poco menos subidizos con cada generación y que se dejaban acercar más a los humanos, ¿sí? Y eso fue lo que permitió la domesticación. Si no, no hubiera sido posible esa cuestión, porque la especie humana ha tratado de domesticar varias especies, ¿sí? Y no ha sido posible con todas. No es como uno cree que todo se puede domesticar, no. Tiene que tener el animal un sustrato, o tiene que haber una serie de condiciones para que eso se pueda dar. Entonces eso es un ejemplo claro de cómo se pueden dar ese tipo de fenómenos. No sé si eso te abrió un poco el panorama o te explicó un poco mejor el fenómeno, señor Camilo. ¿Camilo? ¿Estaba hablando solo? Creo que se le cortó otra vez. Esperemos a ver si vuelve. De Rodrigo estaba levantando la mano. Si quieres puedes hablar, señor Rodrigo. Sí, bueno, más que nada respecto a la pregunta de Camilo, creo que también convendría bastante igual y aclarar que en parte esto de, pues, que se le estaba aplicando cierta condición aversiva para que se reduciera la presencia de una conducta, ¿no? En ese sentido, no, pues creo que era bastante como lo que ahorita se comentaba, ¿no? De que, pues, al final es algo más a grupos y más algo que se puede llegar a aprender y algo que en general beneficie a ya sea la supervivencia o pues en general facilite pues digamos a una especie, ya si nos vamos a algo más. Pero pues en sí, bueno, creo que no aplicaría tanto esta parte, por ejemplo, de el acercarle un pescado muerto, porque en realidad eso sería una condición aversiva, o sea, y en sí nos podemos remitir a que es un programa de condicionamiento, ¿no? Obviamente no, creo que al momento de aplicarlo, los padres no pensaron precisamente, voy a condicionar a mi hijo, ¿no? Sin embargo, pues no es algo que en general vaya a ser aplicado pues, para todos. Ahora sí que va a variar cómo se alejen del seno de la madre y pues sí, solamente quería comentar esa parte. Bien, gracias Rodrigo. Sí, es que tiene que haber un grupo que mantenga la conducta a nivel generacional para que pueda haber un proceso selectivo en torno a esa conducta. Si no, pues no hay manera. Está correcta tu apreciación. Por ahí está levantando la mano Daniel Díaz. Daniel, si quieres puedes seguir, a menos que el señor Rodrigo tenga alguna consulta. No, sería todo de mi parte. Muchas gracias por tu participación, Rodrigo. Si quieres sigue, Daniel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué Les tal, dejé Daniel? el mensaje por el chat, pero lo leo. Mi pregunta era cómo, o si conocen, de repente no estuve muy al tanto de alguna bibliografía que explique este paso de la conducta ontogenética. Entiendo que es por grupos y demás, y también por teorías evolutivas que esto se va instaurando en la filogenia, ¿no? De la especie. Pero hay precisamente alguna evidencia empírica de este salto. Eh, si pudieran sugerirme alguna bibliografía sobre esto, sería excelente. Bueno, en general la bibliografía que existe, en general de Skinner, son teorías, son hipótesis, digamos, porque no podemos remontarnos tantos años en el pasado como para averiguarlo de manera empírica. Pero sí, la teoría, digamos, sí sostiene de que estos comportamientos operantes ontogénicos que se puedan mantener evolutivamente y que tengan ciertas ventajas adaptativas van a poder configurarse como filogénicas. Tenemos la mayoría de las explicaciones que se ofrecen de este ámbito, sí son presumibles, sí son hipótesis, pero no tenemos, creo, al menos hasta donde yo he buscado, una evidencia empírica o experimental, digamos. Sí se ha intentado hacer algo parecido. Luria incluso, él quería demostrar sobre la facultad heredativa o la heredabilidad del sistema nervioso. Condicionó ciertos grupos de gusanos, creo que eran unos plantelmintos, y los condicionó aversivamente a un estímulo. Luego, este experimento ya no se podría realizar en la actualidad, pero él los licuó, o sea, los molió a los gusanos y le dio a otros gusanos de comer los restos condicionados de los gusanos que han pasado por el proceso de entrenamiento. Y luego se demostró de que los gusanos que se alimentaron tenían la facultad de poder responder de manera similar a los estímulos que los grupos anteriores se habían entrenado. Entonces sí hay una pequeña base experimental que puede indicar sobre la supuesta heredabilidad del sistema nervioso. Pero sí es un constructo, digamos, un poco rebatido actualmente, sobre todo del lado de la biología evolutiva, porque se configura un poco desde la teoría lamarckiana. Y hoy en día los postulados de Lamarck están obsoletos, por así decir, porque hay nuevos tipos de modelos que lo explican mejor, como la canalización genética o la asimilación genética, que han sido propuestas por Waddington. Y si bien siguen siendo constructos, tienen una base un poquito más sólida. Bien. Claro. Perdón, sigue, Daniel. No, sí, solamente reflexionaba que sería interesante, de repente, o no sé si conocen estos diálogos que se han podido tender con ciencias biológicas, genéticas, que de alguna manera podrían dar mayor explicación, ¿no?, a este fenómeno. Bien. Yo con referencia a la pregunta que tú tienes, Daniel, de pronto sí te puedo dar algunas luces. Obviamente, estos fenómenos, digamos, la evidencia con la que tú vas a contar, primero aclaro, pues va a ser experimental o en el marco de la experiencia humana. A nivel de procesos evolutivos naturales, no vas a poder encontrar evidencia de eso porque a nivel de procesos evolutivos naturales lo que tenemos es el registro fósil, que es un registro muy restringido, ¿sí? Eso es lo primero, ¿sí? Pero con referencia a eso, bueno, yo no sé si tú sabes, yo me dedico es a la modificación de conductas en cánidos, en perros, ¿sí? Y hay una conducta que te parecerá muy interesante. Es la siguiente: los perros, los labradores, los golden, los labrador chocolate, todos esos negros que les encanta el agua, esos perros tienen una cosa que se llama boca blanda, ¿sí? ¿Qué es boca blanda? Que el perro no agarra con fuerza las cosas en el hocico. Eso es una característica seleccionada por la especie humana, ¿sí? Los perros tienen 8 fases de la conducta predatoria, ¿sí? Una de esas fases, para no entrar mucho en detalle y no abrumarlos un poco, se llama atrapar-morder, ¿sí? En los labradores esa fase ha sido a través de selección genética muy suprimida, ¿sí? No reprimida, suprimida, ¿sí?
Entonces ellos agarran algo en la boca, ellos no lo agarran con fuerza. Que un labrador te muerda duro a ti es supremamente difícil, ¿sí? Entonces tú me vas a decir, bueno Juan, ¿y cómo hicieron para seleccionar esa característica? ¿Sí? Pues ¿qué hicieron? Tenían un grupo de perros, originalmente los perros pues fueron animales criados ancestralmente para asistir en la caza, ¿sí? Y bueno, para defensa se presume que también, pero una de las características era la asistencia en la caza. Entonces yo te puedo decir a ti esta cuestión para que tú lo consideres. Digamos que tú tienes un grupo de perros y a esos perros cada vez que agarran una presa y ves como que se va a tragar la presa, los castigas positivamente, ¿sí? Entonces el perro poco a poco pues se enseña a soltar eso antes de que venga el castigo, ¿sí me entiendes? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que tú sistemáticamente como criador vas seleccionando a las crías que hacen eso con menor vigor, es decir, coger duro la presa y no soltarla. ¿Sí me explico? Con menor vigor, ¿sí? Entonces, primero los individuos poco a poco, unos entre otros, se van enseñando que eso no se puede hacer porque pues está el grupo que les está enseñando, están los humanos aplicando presión y aparte de eso están los humanos seleccionando sistemáticamente las crías que hacen menos eso para que sea más fácil el proceso. Con el tiempo, con el paso de las generaciones, ya tienes unas crías que hacen eso con un vigor muy bajo, ¿sí me entiendes? Entonces hay que y lo hacen solas, o sea, no es que tú les enseñes como originalmente a que tenían que coger pasito y que no podían soltar la presa y que tenían que soltar la presa, no, lo sueltan solos, ¿sí? Entonces ahí puedes ver un ejemplo claro de cómo ese tipo de fenómenos se pueden dar, en este caso a nivel artificial, pongámoslo así, por los humanos, aunque ese epíteto de artificial podría ser muy rebatible porque esto también es evolución, pero digamos eso podrías trasladarlo al marco natural. Si tú haces un ejercicio ahí de pensamiento, poco a poco te puedes dar cuenta cómo este tipo de situaciones y cómo este tipo de moldeos por el entorno, vamos a poner un ejemplo, que el humano en este caso, el humano en este caso constituye el entorno para el individuo, para el organismo perro. Entonces tú puedes ver cómo a través de las consecuencias que se dan en el entorno, este tipo de conductas se pueden ir moldeando, ¿sí? No sé si estoy siendo lo suficientemente claro, Daniel. Sí. Bien, eso puede ser un ejemplo clarísimo, es muy interesante y hay otros ejemplos más. Como te digo, lo que yo más domino es el tema perros, pero muchos patrones de conducta de perros, y no es que todos, se han moldeado de esa manera. Por ejemplo, yo no sé si tú conoces, los pitbull tienen una tendencia a morder y no soltar, es exactamente lo opuesto. Claro. Eso también fue seleccionado de una manera no exactamente igual, pero parecida. Hay unos perros que parecen unos sabuesos que se llaman pointer, que los perros no agarran a la presa, los perros paran y se quedan ahí mirando y como señalándola, y eso poco a poco se puede ir seleccionando filogenéticamente, y esos perros, tú puedes ver videos incluso en YouTube, es una cosa impresionante. Ellos se paran justo a un metro o algo así, o un par de metros de la presa, y se quedan señalando en un patrón de conducta muy, muy, muy característico, ¿sí? Y eso todo se ha moldeado más o menos bajo esas mismas premisas. Buenísimo. Sí, claro. La final es aclarado. Voy a buscar algo, no sé, Daniel, ¿tú en qué grupo estás? ¿Tú cómo llegaste? ¿Llegaste a través de algún grupo de...? Sí, no sabría decirte de cuál, hay un montón de grupos. Bueno, yo voy a ver si puedo reunir algo de bibliografía, Daniel, referente a esto de los perros, y te la paso. Te digo lo de los perros porque es lo que yo más domino. Voy a ver si logro encontrar más material y se los paso a través de los grupos. Bueno. Buenísimo, muchas gracias. Y sí, pues el tema de artificiales ya se sostiene a debate porque al fin y al cabo sigue siendo evolutivo, ¿no? Sí, claro, las presiones son diferentes, pero está evolucionando, el animal está evolucionando. Una cosa, señores, nos quedan 6 minutos porque estas conferencias Meet solo las deja hacer por el momento de 1 hora. No sé si alguien más tenga alguna pregunta.
un momentito, yo quería acotar a lo que usted decía. Se me hizo muy parecido a lo que sucedió con la tribu filipina, creo que se llaman los Bajau. Ellos han evolucionado de manera en la que pueden sobrevivir mucho más tiempo que cualquiera de nosotros sumergidos bajo el agua. Entonces, su comportamiento de sumergirse y aguantar mucho tiempo sumergidos, aguantando la respiración, ha sido igual producto de la selección por consecuencia. Seguramente hubo miembros que no pudo resistir y esos miembros, por así decirlo, han sido evolutivamente descartados. Y los miembros que han logrado mantener un buen tiempo de sumersión han sido biológicamente adaptativos. Y este comportamiento se ha transmitido generacionalmente. Primero pasó por el nivel de la epigenia, que es la sucesión por generaciones, y luego se convirtió en filogenético. Ahora incluso le llaman de que ellos son portadores del gen nómada submarino, que eso ya es un poquito más como rebuscado, más sensacionalista, digámosle, pero sí lo que sabemos, eso podríamos decir lo que es empíricamente, aunque tal vez no haya un estudio a profundidad, sí podemos verlos, hay antropólogos que han ido a estudiarlos, y la tribu Bajau ha logrado seleccionar evolutivamente este comportamiento de sumersión prolongada. Entonces, se me hace muy parecido a lo que usted decía, y también me hizo acuerdo a otro estudio que en un conversatorio de la relación del análisis del análisis de conducta y neurociencia, yo expuse que un experimento con ratones se produjo cuando los ratones que eran emocionalmente más adaptativos, ellos salían a campo abierto a defecar normalmente, y sus crías también, pero luego se le aplicó un condicionamiento aversivo a la defecación, a la conducta de defecación en campo abierto, y las generaciones posteriores ya no eran tan predispuestas a defecar en campo abierto. Entonces eso igual nos indica de que esa conducta ha tenido consecuencias y no ha sido transmitida de manera epigenética. Y ya luego todas las generaciones que fueron en adelante ya no tenían tanta costumbre o tanta predisposición a defecar en campo abierto. Y así es como poco a poco se va modificando, se va seleccionando las conductas que van a ser adaptativas y que van a promover una filogenia efectiva, digamos. ¿Estamos, Daniel? Creo que Daniel. Hola. Sí, ¿que te quedó claro? Sí, me ayuda un montón esos ejemplos. Quisiera leer un poco más, ¿no? Para entender el modelo y todo el tema de cómo se sustenta. Listo, Daniel. Está buenísimo. No sé, quedan creo que 2 minutos de reunión nomás. Va a tocar que las demás dudas nos las pasen a través de los grupos para que no quede cortada la reunión. Y... Ya lo vi, estaba en el grupo ACT, perdón, comunidad ACT. En la ahí ACT, encontré el link. pero en ese yo no estoy. Si quieres, ¿cómo hacemos? Yo estoy en el grupo, yo le puedo pasar la bibliografía. Pásale mi número y estamos en contacto y vamos mirando para mandar la información. Bueno. Buenísimo, ahí ya reaccioné a la publicación. Listo, gracias. Perfecto, Daniel. Bueno, señores, nos va a tocar cortar una cosa rápida. Si alguien tiene acceso a una cuenta premium de Meet o alguna cosa de esas donde podamos extender estas charlas durante más tiempo, sería buenísimo, porque yo siento que a medida que podamos integrar gente a este tipo de actividades, pues van a surgir más y más preguntas. Recuerden que esta es nuestra primera actividad y pues va a ser mucho más enriquecedora, ¿no? Recuerden que la próxima la tenemos el 15 de este mes, que es conmigo, y voy a hablar acerca de el efecto de la luz artificial nocturna en la conducta. Bueno. Excelente. Bueno, señores, muchísimas gracias por su asistencia y nos estaremos viendo dentro de 15 días. Bueno. Muchas gracias a todos, muchas gracias a don Felipe por la iniciativa. Bueno, señores, ahí estamos. El que quiera exponer, bienvenido sea. Perdón. Aló, Ale. Pues si quieres habla, pero se va a cortar. Se va a cortar en cualquier momento. Gracias. Si quieres, Ale, si quieres escríbeme directo a mí mejor. ¿Sí? Porque si no se te queda cortada tu pregunta. Es que estamos a 1 minuto de que se acabe. Yo soy Ale, perdón, es que estoy con otra cuenta, no me di cuenta. No, sobre el grupo,
¿En qué grupo están compartiendo el Hay enlace? uno que se llama Funa Conductuosa, otro que se llama Perroflautas Behavioral Sciences Academy y hay otro que se llama La Caja de Skinner. Ah, no, listo, gracias. Bueno, listo, quedamos entonces pendientes, cualquier cosa nos escribes. Bueno, No, Don Insta, antes de que termine, disculpen. sí, dime. Perdón, lo conozco así, De discúlpenme. pronto se te corta, ten eso en cuenta, bueno. Ya, yo tengo, pasen a Perroflautas, he enviado a bastantes grupos el link para la próxima, porque en algunos no les he visto ni a Alan ni a usted, y asimismo, yo les hice mención que tengo la cuenta premium, pero de Zoom, de mi universidad, fácil les puedo Yo no me di facilitar cuenta. el Hagámosle ingreso. con la tuya, con la de Zoom. Uf, esa estaba re buena, porque es que esto es muy limitado, este proyecto. Queda, Don Insta, estamos en contacto. Listo, quedamos en eso, perfecto. Muchas gracias, Reiser. Bueno, señores. Ni lo conoces, ¿por qué le estás chillando? Bueno, hasta luego.